Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que es un Journal Club. Como título, Eventos adversos en niños y adolescentes bajo inmunoterapia con alérgenos para alergias respiratorias. Este es un reporte del registro de eventos adversos con inmunoterapia con alérgenos de un grupo de trabajo de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, que sus siglas son ADER. Agradezco la asesoría de mi profesor, el doctor Carlos Macuset Sánchez, y mi nombre es Claudiana y Estavillo Gómez. Soy residente del primer año de Alergia e Inmunología Clínica y vamos a dar inicio. Mm, esta revista se titula Clinical and Translational Allergy y tiene un factor de impacto de 4.4. A la autora principal que ahorita voy a mencionar es Juliana Aislani y este es el DOI que adjunto a continuación. Mm, la doctora que es la autora de este artículo, la autora principal, ella actualmente trabaja en la Universidad de Medicina de Tirana, Albania. También pertenece a la Clínica Médica de Alergias y Asma en Tirana, Albania, y ella es alergóloga e inmunóloga clínica, es miembro de la UAO, es miembro de la EASI y también es miembro de la Sociedad Albanesa de Alergia, Asma e Inmunología Clínica en Tirana, Albania. Como introducción, la inmunoterapia con alérgenos, como ya hemos visto en múltiples estudios, pues es la única opción de tratamiento que modifica realmente la enfermedad de la alergia. En este caso nos vamos a enfocar en niños y adolescentes en este estudio, pero se comenta que modifica tanto en niños y adultos enfermedades alérgicas mediadas por IgE y tanto la vía subcutánea como la vía sublingual, que la vamos a ver abreviada con estas siglas ITSC e ITSL, son efectivas para proporcionar beneficios a corto y a largo plazo en pacientes alérgicos que pueden persistir después de la interrupción. Aunque se suspende el tratamiento en determinado tiempo, se ha visto que los efectos del tratamiento persisten por más tiempo. Y la inmunoterapia con alérgenos en niños se ha visto que es bien tolerada, pero existen dudas con respecto a la seguridad de estos tratamientos y pues es principalmente por lo que este estudio se desarrolló. Pocos estudios han evaluado los efectos adversos debidos a la inmunoterapia con alérgenos y pues se vio que era necesario documentar de forma sistemática los eventos adversos y por eso se hizo pues un registro de inmunoterapia con alérgenos a través de este registro. Este registro pues se titula como Registro de Reacciones Adversas a la Inmunoterapia con Alérgenos, con sus siglas ADER, y se estableció con el apoyo de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Pues se ha visto, o sea, como habíamos comentado, se han hecho varios estudios, pero pocos evaluando la seguridad de la inmunoterapia con alérgenos. Entonces, en este estudio, pues se valoró que era necesario identificar y resaltar los factores que pueden aumentar los eventos adversos en los pacientes que reciben la inmunoterapia. En este informe se describen las características y se evalúan los factores de riesgo de reacciones adversas, tanto en niños como adolescentes que tuvieran las siguientes enfermedades: rinoconjuntivitis, pudiera ser únicamente rinitis, podía ser rinitis y asma, solamente asma, y que estuvieran generadas por polen de ácaros, mohos o epitelios. Dentro de los métodos, pues se describe la metodología del registro ADER. Este es un registro prospectivo, observacional, multicéntrico y basado en la web de inmunoterapia con alérgenos. En este estudio, pues se realizó basado en la web de registro de 8 principales países que son los que voy a mencionar a continuación. Estos son del sudeste de Europa: Albania, Bulgaria, Croacia, Grecia, Rumania, Serbia, Eslovenia y Turquía. Se tomaron pues los registros digitales o de la web que ellos tenían de inmunoterapia con alérgenos para pues juntar el total de la muestra y se utilizaron 3 cuestionarios principales de este registro del ADER.
3 encuestas fueron las que se estuvieron desarrollando a estos pacientes. Los eventos adversos se registraron según una terminología de un diccionario médico que se abrevia como METRA, y se utilizó una plataforma electrónica que es la Research Electronic Data Capture, que es REDCap, para garantizar la carga y el almacenamiento seguros del registro. Cada país, cada comité de ética, pues se encargó de aprobar a cada uno de estos 8 países. Y la muestra o los pacientes que se incluyeron, menores de 18 años, con rinitis alérgica y o conjuntivitis y o asma, sometidos a inmunoterapia subcutánea o inmunoterapia sublingual para ácaros, pólenes, mohos, en específico alternaria, y o epitelios. Se incluyeron 851 pacientes que recibieron 998 ciclos de inmunoterapia con alérgenos. Más adelante voy a mencionar, pero algunos recibieron, la mayoría, solo un ciclo, y fueron pocos los que recibieron un poquito más de un ciclo. La media de edad era de 11.3 años, más menos 3.4. La mayoría de la muestra de estos niños y adolescentes eran hombres. Y de estos hombres, 480, que era un 56.4% de la muestra, eran niños, y 371, que eran 43.6% de la muestra, adolescentes. Y de los niños, la edad que se especificaba, pues más que nada como preescolares. Eh, Dentro de las enfermedades que los pacientes padecían, el más alto, la muestra mayor, correspondía a pacientes con rinitis alérgica, siendo un 47.6%. Después le siguió rinitis y asma en un 44.5%, y los pacientes únicamente con asma eran menor, 7.9%. Se encontró que de estos 851 pacientes, estaban polisensibilizados el 53% de estos. Los pólenes fueron el sensibilizador más frecuente con un 57.1%. Después siguieron los ácaros con un 53.4%, mohos con 18.2% y los epitelios por último con 16.7%. Para poder ya determinar la sensibilización de cada paciente, el tratamiento que tenían, ya se buscó el expediente ya en específico de cada paciente. Y de los tratamientos, recordar que se estuvieron evaluando tanto inmunoterapia subcutánea como sublingual. La mayoría de los tratamientos consistió en inmunoterapia sublingual. El 51% de todos estos pacientes recibieron inmunoterapia sublingual. De estos, se les realizó en total 506 ciclos. De estos ciclos que se administraron, a 485 ciclos fueron con gotas, comprimidos en 20 ocasiones, y un ciclo no se especificó. De la inmunoterapia sublingual, pues se vio que se administró en más pacientes, en un 52.5%, mientras que la inmunoterapia subcutánea fue en 405 pacientes, que fue un 47.5 aproximadamente pacientes. En la mayoría de los casos, solo se administró un ciclo de inmunoterapia, como habíamos mencionado. 2 ciclos de tratamiento fue en un 14% de los pacientes, y más de 2 en 12 pacientes. Dentro de los registros de los pacientes también se registraron comorbilidades no alérgicas. Realmente no fueron significativas, fueron muy pocas. Y de las que más resaltan, pues fueron, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas, que fue en 3 casos de pacientes, enfermedades gastrointestinales en 2 casos, y tanto dermatológicas como reumáticas y pulmonares fue solamente un paciente. Entonces, esto pues también se registraron estas enfermedades. Y como parte del estudio, pues se dio énfasis o mayor importancia a los eventos adversos, tanto sistémicos como locales, que estos pacientes presentaron durante la aplicación de su inmunoterapia con alérgenos. Y para valorar la gravedad de los eventos adversos se utilizaron 2 clasificaciones principales. Una que ya hemos visto en otras enfermedades,
que es el sistema de clasificación de grados de Müller, y una clasificación sencilla que incluyó únicamente leve, moderado y grave. Y la clasificación de Müller consiste, pues, en grado 1, una urticaria generalizada. Un grado 2, bueno, la urticaria generalizada, prurito, malestar o inquietud. Un grado 2, angioedema o reacciones anteriores más dos de las siguientes: constricción pulmonar, náuseas, diarrea, vértigo, dolor abdominal. Un grado 3, disnea, broncoespasmo, estridor o reacciones anteriores más dos de las siguientes: disfagia, disartria, ronquera, debilidad, confusión y miedo. Ya en el grado 4, además de que hay dos del grado 3, también se agrega hipotensión, colapso, inconsciencia, incontinencia de esfínteres y cianosis. Dentro del estudio también se registraron la fase en la que ocurrieron los eventos adversos, si era una fase de inducción o también en el estudio se mencionó como una fase de aumento de dosis o una etapa de mantenimiento. También se registró el tratamiento que estos pacientes recibieron, si presentaban algún evento adverso, en qué momento se inició la reacción, en qué momento fue la resolución, los resultados finales y la posible modificación del curso de tratamiento. Estos fueron los rubros o parámetros que se estuvieron evaluando. Y las reacciones adversas sistémicas se registraron y se utilizó, pues, el Diccionario Médico de Actividades Regulatorias, que es el METRA. Las reacciones locales relacionadas con inmunoterapia subcutáneo sublingual se clasificaron de la siguiente manera: pacientes que presentaban síntomas cutáneos locales, reacciones cutáneas locales grandes, síntomas bucales locales o edema oral. Y pues para realizar el análisis estadístico se utilizaron las siguientes medidas que voy a mencionar. Por ejemplo, se utilizaron medias y desviaciones estándar para evaluar datos continuos que estaban distribuidos de forma normal y frecuencias y porcentajes para datos categóricos. Y se utilizó la prueba de chi cuadrada o la prueba exacta de Fisher para variables categóricas. Las variables que no tenían una distribución normal, se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney y se utilizó regresión logística para evaluar los factores de riesgo. Como posibles factores de riesgo, al inicio del estudio, se incluyeron los siguientes: la edad, el sexo, la enfermedad alérgica, las comorbilidades, la vía de administración de la inmunoterapia, el perfil de sensibilización a alérgenos, qué tratamientos estaba recibiendo el paciente en ese momento, el número de tratamientos y los tratamientos previos con inmunoterapia con alérgenos. Los datos fueron analizados con un software SPSS versión 26 para Windows y se consideró una forma estadística significativa cuando había un valor de probabilidad menor a 0.05. Dentro de los resultados que se obtuvieron en este estudio, de los 851 pacientes que se incluyeron, se identificaron 250 eventos adversos. De estos 250, no significa que fueron 250 pacientes, porque hubo algunos pacientes que presentaron varias reacciones adversas. Incluso se menciona que hasta varios pacientes, hasta 10 reacciones pudieron haber presentado. Entonces, de estos 250 pacientes, 85 fueron los que presentaron reacciones adversas, que equivale a un 9.9%. La edad media de presentación de los eventos adversos fue de 11.9 más menos 3.4 años. Y se encontró que no hubo una diferencia significativa con los factores de riesgo de los pacientes que habíamos mencionado previamente, que era la edad, el sexo. Realmente esto no tuvo una significancia estadística. Tanto la edad, sexo, condiciones alérgicas, comorbilidades, mono o polisensibilización y el número de ciclos. Esto no se encontró relevante. Dentro de estos pacientes, habíamos visto que la mayoría eran hombres. Entonces, de este porcentaje de 60% que eran hombres, el 53% solo tenía rinitis alérgica, lo cual coincide con las cifras globales, y también el 56.5% estaban polisensibilizados. La mayoría
pese a que estaban polisensibilizados, recibía inmunoterapia con alérgenos a ácaro exclusivamente. Y después también había pacientes que recibían inmunoterapia con alérgenos con extracto de polen de pasto, pero era un porcentaje más bajo, un 35.3%. Se observó que la dermatitis atópica estuvo presente en 9.4% de los pacientes con eventos adversos. Esto fue como una mención aparte. Y dentro de los 8 países que vimos ahorita, se encontró que el 80% de las reacciones adversas se presentó principalmente en Croacia, un 30% en Rumania, 15.4% en Serbia, 10% en Grecia, 7.8% en Albania y 5.6% en Bulgaria. De esto pues fue como un hallazgo que se menciona que el 80% de las reacciones adversas fue en Croacia. No se menciona más un motivo probable, pero es importante eso. Y se administraron tratamientos con alérgenos únicos a la mayoría de los pacientes. De los pacientes que recibieron la inmunoterapia, 9.4% recibieron mezclas y de los pacientes con eventos adversos, 12.5% recibieron mezclas y alérgenos únicos, 9.6%. Esto todavía queda en estudio. Realmente no hay tanta diferencia en este estudio en ver que los pacientes que reciben mezclas versus alérgenos únicos sea algo importante para determinar si pueda presentar o no un evento adverso. Esto se menciona como pues algo que hay que continuar analizando. 15.5% de los pacientes que recibieron inmunoterapia subcutánea informaron eventos adversos en comparación con aquellos sometidos a inmunoterapia sublingual. Y de entre los pacientes sometidos a inmunoterapia subcutánea, se encontró que los que recibían inmunoterapia para epitelios, el 27.3%, y el polen de gramíneas, 22.7%, se asociaron con mayor eventos adversos. Entonces, esto pues es importante en comparación con otros alérgenos, por ejemplo, ácaros y mohos, que se vio que estos pacientes no tenían tantos eventos adversos como los que recibían inmunoterapia para epitelios. No se informó ninguna diferencia en la proporción de pacientes que recibían inmunoterapia con alergoides versus extractos naturales. Entonces, esto no fue significativo. Y se observaron eventos adversos en 23.7% de los pacientes que recibieron inmunoterapia subcutánea con tirosina, seguido de 15.6% con hidróxido de aluminio y 10.8% con fosfato de calcio, que aquí vemos donde están comparando los adyuvantes. Y pues vemos cómo con la inmunoterapia subcutánea, el 23.7% de los que presentaron eventos adversos corresponde a tirosina. Y pues la formulación de la inmunoterapia sublingual no afectó, a diferencia de la subcutánea, que sí influyó lo de la tirosina. En los pacientes que recibieron inmunoterapia sublingual, no hubo aquellos que recibieron gotas o aquellos que recibieron tabletas. Realmente el porcentaje fue muy similar. En algunos pacientes, como mencionamos al inicio, presentaron más de una reacción adversa. Hubo pacientes que hasta 10, como en el caso de un paciente. Y los síntomas informados con mayor frecuencia, los sistémicos, fueron los siguientes. A nivel respiratorio, la tos en un 48%, seguido de rinitis 43%, disnea 11% y opresión en el pecho un 9%. Y de los síntomas cutáneos, la urticaria localizada con un 10% fue el principal evento que los pacientes presentaron, seguido de una urticaria generalizada en un 7%. Dentro de gravedad y tratamiento de eventos adversos, el 90% de las reacciones se presentaron durante la inmunoterapia subcutánea en comparación con 10% durante la inmunoterapia sublingual. Y dentro de en la terapia sublingual se registraron síntomas orales leves en 36% de los casos y edema oral en 20%.
realmente tanto para subcutánea como sublingual, las reacciones leves fueron las que se presentaron con mayor prevalencia en un 83% de los casos, moderadas en un 12.3%, y se registraron 6 eventos adversos graves que fueron presentados en 4 pacientes. 2 de estos pacientes presentaron más de una reacción grave, por eso se registraron 6. No se observaron diferencias significativas entre la ruta, aunque fueron cifras pequeñas para poder comparar realmente si había o no una significancia estadística. Entre los eventos adversos se registraron 89 reacciones locales, que fue el 35.6% de la muestra, y en inmunoterapia subcutánea hubo 22% de reacciones cutáneas leves y 11% de reacciones locales grandes. De los 4 pacientes que presentaron las reacciones adversas graves, 3 eran hombres y una mujer. Todos informaron más de una reacción. Hubo un paciente que tuvo 3 reacciones, y de estos pacientes que presentaron las reacciones graves, 3 de ellos recibieron inmunoterapia con inmunoterapia subcutánea versus sublingual. Aquí vemos, por ejemplo, el paciente 1 que tuvo 3 reacciones adversas, paciente 2, 2, paciente 3, 4 y paciente 4, 2. No todas fueron graves, por eso son más de 6, pero esas son las reacciones que pudieron presentar. Y aquí también vemos el periodo o el tiempo de tratamiento en el que se presentó esta reacción adversa, y en la etapa de aumento de dosis fueron 3 de las reacciones graves y únicamente 1 fue en la etapa de mantenimiento. Los eventos adversos se registraron durante el aumento de dosis principalmente y el mantenimiento inicial. La mayoría que fueron 52.7%, fue en el aumento de dosis, y el mantenimiento se dividió en 2 por temporalidad: mantenimiento temprano 4 a 6 semanas y mantenimiento posterior más de 6 semanas. En el mantenimiento temprano fue un 45.7% y mantenimiento posterior 1.6%. Prácticamente como conclusión de esto, pues en el aumento de dosis fueron la mayoría de los eventos adversos, seguido del mantenimiento temprano. Y de estos 6 reacciones adversas graves que hubo, se utilizó la epinefrina en 6 ocasiones, solamente 4 se consideraron como tal graves. Dentro de los fármacos que se utilizaron principalmente, pues los antihistamínicos fueron los que se utilizaron con mayor frecuencia, en 76.5%, después los esteroides en un 25% y los agonistas beta 2 en un 21.9% de los casos. En 4 pacientes sí se decidió suspender la inmunoterapia con alérgenos tras 4 reacciones, una grave y 3 moderadas. Se decidió disminuir también la dosis en 12 casos, y el esquema de preparación se cambió en 6 pacientes y la formulación se cambió en 2 eventos adversos. No se registraron víctimas mortales, y tomando en cuenta la cantidad de muestra de 851, pues realmente son pocos los pacientes en los que se tuvo que hacer alguna modificación. El intervalo de tiempo de aparición y duración de los eventos adversos, en 104 ciclos de inmunoterapia que se realizaron, se estuvieron registrando los tiempos de inicio de reacciones adversas, y se encontró que el promedio fue de 27 minutos, mínimo de 4 y máximo hasta de 5 horas para que estos pacientes presentaran una reacción adversa. Y la duración media de estos eventos adversos fue de 1 hora y media aproximadamente. Los eventos adversos que ocurrieron durante la inmunoterapia subcutánea fueron de inicio más temprano, comparándolos con los que presentaron los pacientes que recibieron inmunoterapia sublingual. Pero realmente no hubo una diferencia significativa de la duración de los eventos adversos o de la presentación significativa, tanto en subcutánea como en sublingual. Y el tiempo de aparición se agrupó en 3 categorías, también de acuerdo al tiempo: menos de 30 minutos, de 30 a 60 minutos y más de 60 minutos. Y también
Esto fue pues para evaluar la relación de la gravedad con las relaciones sistémicas, con las reacciones sistémicas, perdón. La mayoría, que fue el 87%, ocurrió en menos de 30 minutos después de que se administró la inmunoterapia con alérgenos, y la mayoría de estas reacciones sistémicas pues fueron leves. Dentro de los factores de riesgo de eventos adversos, pues se observó que la vía subcutánea tuvo un riesgo mayor para eventos adversos comparándolo con la vía sublingual. Realmente, dentro de todos los factores que se compararon, la edad, el sexo, los alérgenos, la vía de administración, lo que tuvo un factor o un riesgo significativo fue cuando compararon la vía subcutánea versus la vía sublingual para presentar eventos adversos. Todas las demás no fueron significativas. Este es el primer informe sobre la seguridad en la vida real de la inmunoterapia con alérgenos para la alergia respiratoria de un registro multinacional. El ADER, que es el registro de reacciones adversas a la inmunoterapia con alérgenos, refleja cómo funciona la inmunoterapia en 8 centros diferentes en la vida real. Se centró este estudio en la inmunoterapia, en la seguridad de la inmunoterapia, y pues este estudio incluyó los eventos adversos y describió con detalle todos los eventos adversos que ocurrieron en el transcurso de que estos pacientes recibieron la inmunoterapia con alérgenos. Estos datos pues ofrecen la posibilidad de evaluar factores que pueden conducir a eventos adversos en los pacientes, tanto los tratamientos con inmunoterapia subcutánea como inmunoterapia sublingual se vio que eran bien tolerados. Y pues únicamente se registraron eventos adversos en alrededor de 10% de los pacientes, pero recordar que aproximadamente un 81% fueron reacciones leves. Entonces, por eso se menciona que pues, son bien tolerados. ADER es un registro multicéntrico que incluye pacientes de 8 países con un amplio espectro de productos de inmunoterapia con alérgenos y protocolos de administración. Cabe destacar que no usaban los mismos protocolos, entonces eso también pues, no lo podemos comparar de una forma pues, equitativa, pero sí se vio que se observaron menos eventos adversos con inmunoterapia sublingual que inmunoterapia subcutánea. El rango de proporciones de eventos adversos entre países fue muy amplio. Recordar que Croacia fue el 80% de las reacciones adversas. Habría que ver de forma intencional si hay algo que hacen en Croacia que pudiera influir. Y las proporciones más altas pues se observaron en países con tamaños de muestra pequeños. Eso también es importante. Sería bueno saber de cada país cuántos incluyeron para pues poder tener datos más específicos respecto a eso. De los eventos adversos, el 90% se presentaron en pacientes con inmunoterapia subcutánea, y pues la proporción de pacientes que sufrieron eventos adversos por inmunoterapia sublingual fue menor, de un 4.9 de sublingual versus 15.5 subcutánea. Fueron leves la mayoría de las reacciones, y pues los principales síntomas o manifestaciones sistémicas que los pacientes presentaron fueron a nivel respiratorio. Recordar que fue tos, y las reacciones sistémicas ocurrieron de forma predominante, más del 80%, en los primeros 30 minutos posteriores a la administración. Pues esto refuerza lo que se hace en la mayoría de los centros donde se administra la inmunoterapia, de vigilar mínimo 30 minutos a estos pacientes. Pues este artículo viene a fortalecer pues esa práctica que se sigue llevando a cabo. Las reacciones graves fueron raras, 6 en 1000 ciclos de inmunoterapia con alérgenos, y ocurrieron durante la inmunoterapia subcutánea. Es necesario educar a los pacientes sobre el reconocimiento temprano de reacciones adversas que ocurren fuera del consultorio médico. Esto más dirigido hacia centros que utilizan pues la inmunoterapia también sublingual. Se mencionaba que hay pacientes que no mencionan algo que hayan experimentado, incluso también con inmunoterapia subcutánea, cuántos niños a veces no mencionan si experimentaron algo o lo toman como algo normal. Entonces es importante educar a nuestros pacientes. Una evaluación cuidadosa individual de los pacientes para detectar posibles cofactores también puede provocar
eventos adversos y es un paso importante antes de prescribir, o sea, estudiar primeramente a cada paciente e identificar pues con tiempo si hay algún riesgo de que puedan presentar algún evento adverso. No se observaron reacciones graves en la fase de mantenimiento tardía y esto lo mencionan como una posibilidad de que tenga que ver la ventana de tiempo para un cambio inmunológico clave como punto de corte 6 semanas, lo que ellos mencionan. Los eventos adversos durante la preparación y el mantenimiento temprano ocurrieron con una frecuencia comparable y ellos mencionan que como la diferencia, los 30 minutos y las 6 semanas estuvo muy, muy, muy cercana, que se podría considerar incluso hasta extender la fase de desarrollo del estado de alerta a máximo 6 semanas. Entonces, esto también pues genera mucho campo todavía de investigación y pues también tomar en cuenta que a lo mejor sería lo ideal pues saber que hasta 6 semanas tendremos que tener a nuestros pacientes en observación sobre un posible evento adverso. No hubo diferencias en la tasa de eventos adversos en la población entre quienes recibieron mezclas de alérgenos o solo un alérgeno. Esto todavía es controvertido si utilizar las mezclas puede predisponer a que los pacientes tengan más eventos adversos o si son más, presentan más riesgo de tener eventos adversos con un solo alérgeno. No se encontraron diferencias significativas entre las preparaciones naturales de alergoides con respecto a los diferentes adyuvantes y a pesar de los 250 eventos adversos registrados, pues solo en 4 se decidió suspender la inmunoterapia. Eh, Como fortaleza del estudio, pues fueron 8 centros los que se incluyeron, eso se tomó como una fortaleza. Sin embargo, también se tomó como una limitación debido a que al momento de comparar las muestras, pues no eran la misma cantidad de pacientes, eran muestras muy pequeñas, con distintos métodos de aplicación. Entonces, eso también puede ser como una limitación de este estudio. Las proporciones de inmunoterapia subcutánea y sublingual fueron diferentes en cada centro y pues los criterios de inclusión no fueron idénticos, ya que cada país tiene sus regulaciones y pues su propio sistema de salud. Eh, Al incluir diferentes entornos clínicos, poblaciones de pacientes, antecedentes educativos de los médicos y protocolos y productos de inmunoterapia con alérgenos, pues esto nos ofrece también una gran cantidad de evidencia del mundo real y pues como fueron una población bastante versátil, pues sí también tiene pues un impacto. La inmunoterapia con alérgenos es una característica clave de la medicina actual para el alergólogo y para el tratamiento de enfermedades alérgicas. Esto pues constituye una parte importante para nuestra especialidad en todo el mundo. Y el diseño de este registro, de este estudio, permite el ingreso de datos de una manera sencilla y efectiva, y esto nos permite una fácil expansión en otros países, además de que se registran tanto las reacciones sistémicas y pues también se utilizó el diccionario médico en la terminación de Medla, la cual pues también se consideró como una fortaleza. En conclusión, este estudio demuestra el perfil de seguridad de los tratamientos tanto de inmunoterapia subcutánea como sublingual en niños y en adolescentes. Y pues se encontró que los eventos adversos en la inmunoterapia sublingual son menos en comparación con la inmunoterapia subcutánea y que ambos enfoques, tanto subcutánea como sublingual, son bien tolerados y son seguros en centros especializados de diferentes países. Entonces, pues se puede continuar utilizando. Este, Como conclusiones personales generales de este estudio, saber que la inmunoterapia con alérgenos pues es la única opción de tratamiento modificador de la enfermedad para niños y adultos con trastornos alérgicos. Tanto la vía subcutánea como la sublingual pues son efectivas para proporcionar beneficios a corto y largo plazo en pacientes alérgicos que pueden persistir después de la interrupción.
No hay diferencia significativa entre pacientes con y sin eventos adversos con respecto a factores relacionados con el paciente, como edad, sexo, condiciones alérgicas, comorbilidades, mono o polisensibilización y número de ciclos de inmunoterapia con alérgenos. La vía subcutánea, pues es el único factor de riesgo significativo para eventos adversos que se registró. Se observan menos eventos alérgicos con inmunoterapia sublingual que con la subcutánea y la mayoría de las reacciones, tanto en inmunoterapia subcutánea como en sublingual, realmente son leves. Las reacciones sistémicas se presentaron principalmente en los 30 minutos de administración y esto pues refuerza las recomendaciones de observar a los pacientes al menos 30 minutos y una evaluación cuidadosa individual de los pacientes para detectar posibles cofactores que puedan provocar eventos adversos es un paso importante antes de prescribir inmunoterapia con alérgenos. ¿Por qué se realizó el estudio? Bueno, se demostró que la inmunoterapia con alérgenos en niños es bien tolerada, pero todavía existen dudas con respecto a la seguridad. Entonces, se realizó para identificar y resaltar los factores que puedan aumentar el riesgo de eventos adversos. Este estudio fue un estudio prospectivo observacional multicéntrico. Fue apropiado debido a que se incluyeron diferentes entornos clínicos y esto pues puede potenciar los hallazgos de este estudio clínico. El estudio pues, sí fue ético porque pues bueno, cada país fue responsable de obtener la aprobación del estudio con su comité respectivo. El estudio fue original. Sí fue original porque sí, pese a que ya se habían desarrollado algunos informes que evaluaban los factores de riesgo, faltaban datos sobre población pediátrica, entonces pues no hay más estudios que reporten esto. ¿Sobre quién es el estudio? Sobre niños y adolescentes menores de 18 años con rinitis alérgica y o conjuntivitis y o asma sometidos a inmunoterapia subcutánea o inmunoterapia sublingual para ácaros, pólenes, mohos, alternaria y o epitelios. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? Por medio de ADER, el registro que utilizó, registro de web de inmunoterapia con alérgenos, como este pues fue un estudio prospectivo. eh, Sé que se realizó en 8 países y fue razonable el diseño del estudio. Si fue razonable, pues incluyeron diferentes entornos clínicos, poblaciones de pacientes, antecedentes educativos de médicos y protocolos y productos de inmunoterapia con alérgenos, de acuerdo a la práctica clínica real. Entonces, esto potencia los hallazgos de este estudio y pues nos ofrece una gran cantidad de evidencia del mundo real. ¿Se controló de forma adecuada el estudio? Sí, pero pues la variabilidad entre centros, como vimos que aunque es una fortaleza, también puede ser una limitación a la hora de comparar diferentes submuestras pequeñas. ¿Fue lo suficientemente grande este estudio para que los resultados fueran creíbles? Considero que sí, ya que se incluyeron 851 pacientes. Sin embargo, pues son submuestras pequeñas de 8 lugares muy diferentes, entonces eso al momento pues sí puede ser que la muestra sea pequeña. Y pues eso es todo por mi parte. No sé si el auditorio virtual o presencial tenga alguna aportación o alguna pregunta respecto al estudio.